Reciban saludos del Ministerio Getsemaní. Es grato dirigirnos hacia ustedes, esperando que vuestra fe en Dios crezca y les ayude en el caminar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ministerio, oramos para que esta palabra sea de mucha bendición. Oigamos la palabra en esta hora. Dios le bendiga en esta preciosa hora y que me acompañen a sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 y 21, y luego pasamos al capítulo 7, versículos 1 y 2. La enseñanza en esta preciosa hora se llama la bendición de Dios sobre ti. Y hay dos personajes que en el transcurso de la enseñanza vamos a estar haciendo referencia. Uno de ellos es Usa y el otro de ellos es Obed-Edom. Y déjeme decirle que Obed-Edom representa la vida de aquellas personas que son sinceras y respetuosos a las cosas de Dios. Pero también Usa representa la vida de aquellas personas que son irreverentes. Diga conmigo, irreverentes. Amén. Es una persona que falta el respeto a. Entonces vamos a ver por favor 1 Samuel capítulo 6 versículos 20 y 21 y luego el capítulo 7 versículos 1 y 2. Dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? En los textos anteriores sucedió una tragedia porque varios habitantes de esta ciudad fueron muertos por irrespetuosos y por faltar al temor a Dios. Ellos hicieron algo que no tenían que hacer. Y viene Dios en una forma correctiva y disciplinaria, murieron varios. Entonces, estos habitantes se asustan y hacen la pregunta, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Versículo siguiente, por favor. Todos de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. No queremos que esté aquí, no queremos que esté aquí, llévensela. Capítulo 7, 1 y 2 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. El 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pongo este versículo en la versión viviente para que entendamos qué es lo que dice lamentaba en pos de Jehová. Luego dice, lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Padre, gracias por esta lectura tomada. Habla a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestra vida y a nuestra necesidad. En el nombre tuyo lo pedimos así. Amén y amén. Creo que una de las cosas que marca la vida es tener la bendición de Dios. Pueden tomar asiento. Es tener la bendición de Dios. Y déjeme decirle que la bendición de Dios radica en la presencia, en su presencia. Entonces, si las bendiciones, las promesas y todas las cosas agradables proceden de la presencia de Dios, usted necesita algo para conectarse a eso, y ese algo se llama fe. Y para que usted pueda disfrutar las bendiciones de Dios, otro paso que usted debe de entender es obediencia. Aquí la referencia es el arca del pacto. El arca del pacto, hermano, era algo muy importante para la nación de Israel. Porque el arca del pacto representaba la viva presencia de Dios. Diga conmigo, el arca del pacto
representaba la viva presencia de Dios. Entonces Dios le enseñó a Moisés y a Aarón y a los príncipes de las diferentes tribus cómo y quiénes debían transportar el arca del pacto cuando fuese llevada de un lugar a otro. No es que a mí se me ocurría y yo agarraba esa urna y la jalaba con un lazo o agarraba, no, había una forma específica que Dios había diseñado para transportar esa arca. Esa arca que representaba, dije, la viva presencia de Dios. Ahora bien, el arca fue tomada por los filisteos y fue llevada a la región de ellos. Y déjeme decirle que ellos, en una forma osada y también ignorantes e irreverentes, hicieron algo que no tenían que hacer. Pero Dios lo permitió para dar unas grandes enseñanzas y lecciones. En su momento, Dios juzgó a los filisteos y los juzgó duramente por su gran error. Entonces, los filisteos no sabían qué hacer y consultaron y preguntaron cómo debían ellos devolver el arca. Entonces vienen y les enseñan y les muestran la manera de cómo devolver. Entonces en el versículo 1 y 2, por favor, ponme ahí el versículo 1. Los hombres vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Aparte de Eleazar, habían otros 2 hijos adicionales. Uno de ellos era Usa. Pero déjeme decirle algo. Dice que el arca pasó acá durante 20 años en la casa de Abinadab. Abinadab tenía a Eleazar, a Usa y a Ayo como hijos. En tiempos de David nació un deseo en el corazón de David, y el deseo de David era traer el arca del pacto a Jerusalén, para que el arca del pacto tuviese un lugar permanente y estable, para que ya no anduviera de un lugar a otro. Y también el deseo del corazón de David era para que el pueblo conociera y disfrutara de la presencia de Dios. Todos entendemos que la diferencia de una vida cristiana a otra la hace la presencia de Dios. ¿Estamos? Ahora, el error de David, como también el error de muchos de nosotros, es que él no indagó la forma correcta de cómo traer el arca del pacto. ¿Cuántos de los que estamos acá, por ignorar esto, hemos cometido errores? ¿Es cierto? Aquí hay cosas tan fuertes y cosas tan profundas, misterios que muchos de nosotros no conocemos. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos la muestra cuando tu corazón se sabe humillar para Él. Entonces, el error de David es no indagó la forma correcta de cómo traer el arca del pacto, en un sentido espiritual, de cómo traer la presencia de Dios. Muchos cristianos buscamos atajos o conveniencias, y esos atajos o conveniencias egoístas a un corto plazo o a un largo plazo van a pasar factura, van a afectar nuestra vida, porque no nos vamos a desarrollar de una forma correcta, no vamos a adquirir el carácter que se necesita para la vida cristiana. Y hermanitos lindos,
vamos a carecer de muchas cosas que Dios nos da. Entonces es necesario, hermanitos lindos, aprender a conocer la dirección de Dios a través de su palabra. Si ustedes no prestan atención al consejo de Dios, hermanito lindo, en su momento ustedes mismos van a pagar consecuencias. Así de fácil. Tuve a un muchacho que él era muy emotivo. A él le gustaba componer música y escribía letras cristianas. Walfred canta algunas de esas alabanzas todavía. Y este muchacho es bueno para tocar guitarra, para componer, y rápido se aprende, le pone melodía, le pone esto, le pone, y rápido, y vámonos. Pero yo le dije a este muchacho, mira, tienes buenas habilidades, tienes buenos dotes, pero tenés que ir a la clase de bautismo, tenés que cimentar tu vida cristiana, tenés que aprender a conocer la palabra de Dios. Tenés que aprender a conocer las doctrinas fundamentales de nosotros como cristianos e hijos de Dios e iglesia. Yo recuerdo que él solamente fue como a 2 o 3 clases y le quiso jugar la vuelta a Dios. Y él hacía como que iba a las clases, pero no entraba a las clases. Se distraía y de repente ahí estaba en el culto. Porque a él lo que le afanaba era la guitarra. Le apasionaba la guitarra, le gustaba la guitarra y ahí cantaba y hizo varias participaciones con hermano Walfred. Pero él nunca se interesó por fundamentar su vida. Cuando vino una prueba muy difícil, lastimosamente él no supo qué hacer y él cometió un error. Y en base a ese error trajo varias consecuencias. Y una de las consecuencias que trajo es que él tuvo que salir de la iglesia humillado. Él tuvo que irse de la iglesia en una forma muy humillada. ¿Y todo por qué? Por ignorar esto. Por ignorar esto. Cuando venga la prueba y no sabes qué hacer, lastimosamente son las consecuencias que tú mismo elaboraste. El error de David fue no indagar la forma correcta de cómo atraer la presencia de Dios. Diga conmigo, a David le ganó la emoción. ¿Qué le ganó? Muchos confundimos emoción con unción. En el pastel. Emoción es una cosa, unción es otra. Unción es otra. Entonces viene David y llama a 30,000 hombres. ¿Cuántos? 30,000 hombres. Los llama y les dice, quiero que ustedes conmigo escolten el arca del pacto para ser llevada a Jerusalén. Y en esa escolta, hermanos, iban alabanzas, trompetas, iban gritos, júbilo, iban muchas cosas. Lastimosamente, el no indagar la forma correcta de cómo atraer la presencia de Dios le costó muy caro a David. Muy caro. Primero, hicieron algo incorrecto. Poner el arca en una carreta nueva, jalada por unos bueyes. Incorrecta. No era la forma. El tipo de terreno por donde llevaban el arca estaba muy liso y habían ciertas cosas o pendientes que cuando al tropezar los bueyes, por ende, la carreta se ladeaba y se movía. Y en una de esas, que la carreta se hizo a un extremo, a un lado, el arca comenzó a deslizarse, a deslizarse. El designio de Dios
Nadie puede tocar el arca si no ha sido designado por él. Nadie. Nadie puede quitar la cubierta del arca y mirar hacia adentro que no sea designado por Dios. Nadie. Lo más sensato, si yo sé la forma, lo más sensato es dejar que el arca se deslizara y no tener más que dejar que cayera y llamar a las personas correctas para que la puedan levantar. Pero no era cualquier persona, no era cualquier persona. Entonces, diga conmigo, el orden era transportar sobre los hombros de los levitas como Dios lo había instruido. No era cualquier persona. Aún, ojo, la tribu de Leví era muy numerosa, pero no por el hecho de ser yo levita podía tomar un oficio porque aquel no quería. No, tenía que ser en una forma específica. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 7, versículo 9. Números. Leamos el versículo 1 para tomar la idea, por favor. Ponme el versículo 1. ¿Todos? ¿Qué dice? Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. ¿Estamos, amados? Ahora, vea el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Pero los hijos de Coat, que eran levitas, no les dio, o sea, pertenencias, cosas materiales, terrenos, tierra, propiedades. No les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos eran designados para usar esto. ¿Se oyó? Para usar esto. Pero ellos antes tenían que haber sido santificados. Fueron elegidos, designados, ungidos para eso. Entonces ellos eran las personas idóneas que debían transportar el arca. No como David, que se fue ganado por la emoción y la puso en una carreta nueva alada por bueyes. No era la forma correcta. La emoción le ganó a David, pero esa emoción le costó muy caro. Pasó un incidente en ese trayecto del arca. Acompáñenme, por favor, 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11. Ahí hay unos versículos muy delicaditos. Creo que es el 6 y el 7. Si audio me busca el 6 y el 7 en la Biblia de las Américas, te lo voy a agradecer. Pero mire cómo dice acá. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. Siga, por favor. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué representaba el arca, perdón? ¿Se acuerda? La viva presencia de Dios. De ahí procede todo. Entonces dice el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, una carreta pues,
Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y ojo, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Lo guiaban. Versículo siguiente. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que era el padre de ellos, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y cimbas. O sea, ¿era un qué? ¿Era qué? Una celebración, pero de aquellas. Amén, de aquellas. ¿Cuántos hombres escogidos tenía David ahí? Oiga, ya con 30,000 ya se oye un gran vozarrón. Y todos cantando, gritando, aplaudiendo, y todos con instrumentos. Era una fiesta nacional. ¿Por qué? El arca, después de 20 años, donde en estos años pensamos que Dios se había olvidado de nosotros, que ya Dios ya no se acordaba más, que ya Dios nos había tachado, que ya Dios nos había hecho a un lado, que ya Dios acá, que ya... No, pero ahora, 20 años después, David está celebrando la presencia de Dios, vuelve a Jerusalén. ¿Y todos qué hacían? Aplausos, gritos, júbilo, wow. Porque tener la presencia de Dios es tener victoria sobre victoria, bendición sobre bendición, promesa sobre promesa. No sé si lo entiende. Entonces dice, versículo 6, préstele mucha atención. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Si usted no logra entender el versículo 6, le va a costar entender el versículo 7. Todos dijéramos que Usa hizo un gesto noble, que Usa hizo un gesto honorable, que Usa hizo un gesto valiente, que Usa hizo una acción, wow, la de pocos. Y hay que tener mucho cuidado. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Temeridad. Temerario, osado, intrépido, ventajoso. Pero quiero que usted entienda el sentir de Dios en el 6 y en el 7. Ponen la versión de la Biblia de las Américas, por favor. ¿Lo lee conmigo? Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Pero vea por favor el versículo 7. Y se encendió, todos, la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió ahí por irreverencia. Usa no debía tocar el arca. Usa no había sido santificado, ni limpiado, ni delegado, ni nombrado para que él pudiese tocar el arca del pacto. Solamente era para personas que Dios había ungido y designado. Esa temeridad se traduce como irreverencia. ¿Cuántos de nosotros en un concepto humano pensamos que estamos haciendo bien, pero ante los ojos de Dios eso que estamos haciendo no es correcto? ¿Estamos? La misma presencia de Dios te enseña a valorar y a respetar. Lo que es santo es santo.
Lo que es sagrado es sagrado. Y lo que es carne es carne. ¿Estamos? Cuando Dios te unge, tu corazón se vuelve más sensible a su presencia. Cuando Dios te unge, tu corazón se vuelve más sensible a su voz. Cuando tú hablas con Dios, puedes percibir que Él está ahí contigo. Y que cuando hay cosas que tú no entiendes en la palabra, tú le preguntas en una forma tan sincera y honesta. Y tú le preguntas, esto no lo entiendo. Y en un momento Dios te abre tu entendimiento, así ve, y te permite ver cosas y percibir cosas y recibir cosas que solo Él te da. Es muy lindo llegar a esa etapa. Ahora, ¿cuál fue el problema de Usa? Irreverencia. Amén. Tengamos mucho cuidado. No por el hecho de que soy cristiano, de que tengo talento, mucho talento. El CR7, alias el CR7. Es que aquí no es por cuello, hermano. Aquí es por humildad delante de Dios. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sí lo entiende? Entonces, en la versión 60 dice temeridad. En la versión Biblia de las Américas dice irreverencia. ¿Y cuántas veces muchos, y me incluyo en la lista, hemos subido al altar en una forma inapropiada? No levante la mano, pero a veces tenemos quejas, a veces tenemos rencor, a veces no hemos sabido perdonar, a veces traemos ahí una pequeña rencilla, a veces traemos ahí unas cosas emocionales o sentimentales y a veces traemos cositas que no son agradables. A veces traemos cosas que no son gratas ante los ojos de Dios y Dios ve nuestro corazón. Entonces ve aquí. Lo hirió por su irreverencia, o sea, el no valorar, el no entender que esa arca es sagrada, porque representaba la viva presencia. Ningún fulano podía manosear la presencia de Dios, ¿entendemos, hermanos? ¿Y cuántos de nosotros con una idea equivocada pensamos que podemos manosear la presencia de Dios? Disculpe, pero los perjudicados somos nosotros. Los que se están dañando somos nosotros. Y dice que ahí murió junto al arca de Dios. Wow. ¿Qué le pasó a Usa? ¿Qué le pasó a Usa? ¿Quién de ustedes sabe qué significa Usa? Lógico, así como dice su nombre, Usa de usado. No, hermanos, Usa significa fuerza. ¿Qué significa Usa? Fuerza. Ahora, David nombró a ese lugar donde Usa murió, ¿y sabe cómo le puso? Pérez Usa. ¿Sabe qué significa la palabra Pérez? Diga conmigo, Pérez significa brecha. ¿Qué significa Pérez? Brecha o portillo. ¿Qué significa Usa? No, Usa. Usa. Fuerza, gracias. ¿Y Pérez? Brecha. En un sentido espiritual, David le pone ese nombre donde muere Usa, Pérez Usa. Y el significado de Pérez Usa, diga conmigo, el significado de Pérez Usa es el quebrantamiento de la fuerza. ¿Qué significa Pérez Usa? Les voy a regalar un texto.
Juan capítulo 15. Les voy a regalar un texto acotejado a esto que estamos viendo. Juan 15. ¿Lo tenemos? Lea conmigo el 4, por favor. Permaneced en mí. ¿Y luego qué más? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Todos? ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que ustedes y yo hagamos fuera de la voluntad de Dios no sirve para nada. Aún con toda nuestra fuerza, aún con todo nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, aún queramos nosotros, así como aquel, levantar una gran torre y ponerle Babel y ponerle un nombre por si al caso a Dios se le ocurre esparcirnos una vez más. Ya tenemos una gran torre que nos identifica, el ego puro, con un nombre labrado. Y déjeme decirle que esa irreverencia de USA le costó muy caro. ¿Qué significa USA? ¿Qué significa Pérez? Brecha. ¿Y qué significa Pérez USA? Yo no soy ventríloco. Pérez USA es el quebrantamiento de la fuerza. ¿Qué significa Pérez USA? Diga conmigo, fue Dios quien quebrantó la fuerza de USA. ¿Por qué? Por irreverente. Por irreverente. Entendamos una verdad. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Lo leímos, ¿verdad? Sin mí, nada podéis hacer. Ahora, vaya conmigo, por favor, al versículo 7, 8 y 9. Segunda de Samuel 6. Vea lo que acontece. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. ¿Qué dice? Y se entristeció David por haber herido a Jehová. ¿A quién? En lugar de USA, diga fuerza. Todos le leemos. Y se entristeció David por haber herido ¿a quién? A la fuerza del hombre, a la prepotencia, al ego, al orgullo, a la irreverencia. Y fue llamado a aquel lugar Pérez USA hasta hoy. ¿Cuántos creen que el Señor sigue quebrantando la fuerza de aquellos prepotentes, soberbios, arrogantes y orgullosos? Le damos un fuerte aplauso a Señor. Hasta el día de hoy, Él sigue quebrantando la fuerza de ese orgulloso, de ese prepotente, de ese altivo. Lo sigue haciendo. Ahora bien, ¿se entristeció David o no? Sí. ¿Qué dice el 9? Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En la mente de David pensó, si mató a USA, también me puede matar a mí. El error de David, ¿cuál fue? Dije, no haber indagado la forma correcta de cómo atraer la presencia de Dios. ¿Estamos? David tuvo miedo de lo que él vio. Y él se pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo puedo hacer yo para que la presencia de Dios venga a mi vida? ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? ¿Y cuántos han buscado la presencia de Dios, pero de forma equivocada? La presencia de Dios es vida. La presencia de Dios es perdón.
La presencia de Dios es restauración. La presencia de Dios es misericordia. La presencia de Dios es cambio. La presencia de Dios es milagro. Es poder. Es autoridad. Y el versículo 10, por favor. ¿Qué dice? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Tuvo medio o no tuvo medio? ¿Ah? ¿Ve lo que pasa cuando irrespetamos la presencia de Dios? ¿Qué significa Usa? ¿Y cómo fue llamado el lugar donde murió Usa? ¿Y qué significa Pérez Usa? Pastor, nos está haciendo bolas. Mi mente no da para tanto. Siento que ya va a estallar. Entonces, sucede algo. No quiso llevarla a la ciudad de David. La intención de David era bonita, porque el deseo de su corazón era traer el arca a Jerusalén, y en lugar de que el arca anduviera de un lugar a otro, tenerla en un lugar permanente y estable. Pero también otro deseo era que el pueblo conociera y disfrutara de la presencia de Dios. ¿Cuántos entendemos que la presencia de Dios a nuestras vidas es muy, muy, muy importante? Lo es todo, hermano. Lo es todo. Entonces, David no quiso llevarla para su ciudad y la hizo llevar a casa ¿de quién? Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom también representa nuestras vidas. Entre Usa y Obed-Edom hay una gran diferencia. Usa, irreverente a la presencia de Dios, pero Obed-Edom, muy diferente. Diga conmigo, Obed-Edom era un hombre de la tribu de Leví, hombre temeroso a Dios. Diga conmigo, y un hombre que mostraba debido respeto a la presencia de Dios. Diga conmigo, Obed-Edom, un hombre que mostraba debido respeto a la presencia de Dios. Una vez más, Obed-Edom, un hombre que mostraba debido respeto a la presencia de Dios. Esa frase tiene una gran enseñanza. Cuando nosotros le damos el debido respeto a la palabra, cuando nosotros le damos el debido respeto a su nombre, que es sobre todo nombre, cuando nosotros le damos el debido respeto a su presencia, ¿sabe qué viene de parte de Dios? ¿Sabe qué viene? No viene muerte. No viene muerte. David la dejó pasar. Y el arca fue a parar a la casa de Obed-Edom. Un hombre, ojo, un hombre que mostró debido respeto por las cosas de Dios. Por eso yo les insto y les pido en el nombre del Señor, respetemos. Amén. Respetemos, valoremos la presencia de Dios, su nombre que es sobre todo nombre. Respetemos la casa. Hermanos de alabanza, no vengan chulones a practicar. Hermanos sugieres, tomen una buena actitud cuando van a servir. No lo hagan de mala cara, no lo hagan renegando. Cuando ustedes no muestran respeto a la presencia de Dios, tarde o temprano habrán consecuencias. Amén. Tarde o temprano habrán consecuencias. Pero cuando ustedes muestran respeto debido a la presencia de Dios, Dios honrará esa buena actitud suya. Dios no es injusto para olvidar
la obra de amor que ustedes le han mostrado a su nombre y también a los hijos de Dios. Sigue por favor, que dice el 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 horas. ¿Cuántos? 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. Ponme este versículo en la versión viviente, por favor, te lo voy a agradecer. ¿Todos? En casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a lo de su casa. Cuando ustedes muestran debido respeto, ojo, a la presencia de Dios, ¿qué hará el Señor a la vida suya? Bendecir su casa y todo lo suyo. ¿Cuántos queremos ser bendecidos y ministrados por la presencia de Dios? Dios es bueno. Amén. Digan conmigo, fue Dios quien recompensó la actitud de Obed-Edom. Amén. No reniegue y no ande ahí murmullando, porque le van a decir la hermana murmullos. Es que solo a mí que... Hermana, es mejor, si no lo quiere hacer, no, porque es feo hacerlo renegando y quejándose y echándole riata a medio mundo. No se puede. Dios honra la debida actitud cuando mostramos respeto a su presencia. Por el tiempo voy a terminar aquí, pero sigue, porque les iba a enumerar las bendiciones que Dios trajo a la casa de Obed-Edom. Pero ¿qué pasaría si ustedes enumeran las bendiciones que Dios ha traído a su vida y las bendiciones que Dios nos ha traído a cada uno de nosotros? Las bendiciones de Dios son para cada uno de nosotros. Consejo, respetemos. Amén. Respetemos. Mostremos respeto o debido respeto por las cosas de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Quiero que ponga su mano en la persona que está al lado suyo. Y quiero que usted ore por ella, ore por él. Ponga su vida, esa vida, en las manos de Dios. Que sea Dios honrando y ministrando. Que sea Dios usando ese corazón. Que sea Dios declarando esa palabra a través de sus labios. Que sea Dios obrando de una forma maravillosa. Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu verdad. 2 personajes, Usa y Obed-Edom. ¿Cuántas personas irreverentes o prepotentes, soberbias, arrogantes u orgullosas están tratando de ministrar y tratando de atraer la presencia de forma equivocada? Pero cuántas personas en una forma humilde muestran debido respeto a la presencia de Dios, a su nombre y a su casa. Señor, usa esas manos para bendecir, usa esos labios para declarar salvación, vida, sanidad, restauración. Gracias. 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 El mensaje de la palabra de Dios ha terminado. Dios te ama tanto que lo demuestra por medio de su Hijo Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si usted desea aceptar el regalo de Jesús y ser un hijo de Dios, repita conmigo esta oración en este momento. Señor Jesús, te necesito y reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo confieso que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Ahora que usted hizo esta oración de fe, ya eres parte de la familia de Dios. Le invitamos que se congregue en una iglesia cristiana y estudie la palabra de Dios. Felicidades y bendiciones de parte de su iglesia Getsemaní.